Konnichiwa, soy Nihongo no Stephanie desu. En el video de hoy quiero presentarles Marugoto, el método de la Fundación Japón que utilizamos en nuestras clases, para que conozcan un poco de qué se tratan todos estos libros. Este libro, si ven, es súper chiquitito porque es un resumen que contiene solamente una lección de cada libro de nivel 1 en Marugoto, y nos fue facilitado a nosotros, a distintos profesores, al momento de capacitarnos por la Fundación Japón. Por eso quiero explicarles de qué trata Marugoto, para que puedan tener una visión un poco más detallada sobre qué es lo que van a estudiar, ya que es un compromiso que no es por un mes ni 2 meses, es un compromiso largo si tomamos en cuenta que son varios niveles. Entrando ya un poco más en detalle, cada nivel de Marugoto, los niveles básicos A1, A2.1 y A2.2 están divididos en 18 lecciones, es decir, si tuviéramos 18 de estos pequeños libritos. Eso es lo que equivale a uno de estos. Nos vamos a concentrar particularmente en este, que lo podemos ver acá. Acá podemos ver la lección 6 del Katsudo. Dentro del Katsudo nos encontramos con la introducción al vocabulario. Este es el momento en donde vamos a conocer cuáles son las palabras que van a estar presentes en la lección. Ejercicios de comprensión auditiva, ejercicios de conversación y también toda la parte de conocimiento cultural. Recordemos que al momento de aprender un idioma no nos podemos desligar de su cultura, del origen, de dónde viene, en dónde se habla este idioma. Rikai se va a concentrar entonces en poner a prueba todo lo estudiado en el Katsudo. La primera parte se va a concentrar en vocabulario, la segunda parte en aquellas conversaciones que luego van a contener la estructura gramatical y los ejercicios para poner en práctica esa gramática estudiada. Allí pueden entrar ejercicios de partículas, conjugación, construcción de oraciones, entre otros. En la última parte nos vamos a encontrar con una comprensión lectora y una composición. Eso es Marugoto. ¿Qué significa Marugoto? Maru, de redondo, círculo, realmente significa por completo, integral. Marugoto estudia todos los aspectos del japonés hasta cierta medida. La metodología de la Fundación Japón está basada en el marco común europeo, que va desde el nivel A1, como podemos ver acá, hasta el nivel C2. Otra parte positiva del método Marugoto del sistema es que es muy actual. El primer libro fue publicado en 2012. Y eso quiere decir de verdad que apenas a la fecha tiene 10 años. Otra cosa interesante de destacar dentro de la metodología Marugoto es que tiene muchos ejercicios de selección simple, y eso cuando estamos aprendiendo o cuando estamos comenzando a aprender nos ayuda mucho a no saturarnos de información. Ya tenemos allí las distintas alternativas y es mucho más amigable al momento de empezar a estudiar. Abajo en la descripción les voy a dejar la página de Marugoto para que puedan conocer un poco más al respecto, entre otros enlaces en donde pueden conseguir recursos gratuitos para familiarizarse con esta excelente metodología de aprendizaje de japonés. Si les gustó este video, denle a like, escriban en los comentarios y compartan con las personas que quieran conocer de qué se trata el método Marugoto. ¡Ya ne! ¡Mata ne!